Hola, mi nombre es Carolina Cortés, soy profesora del taller de técnicas de grabado y estampado que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto, y en esta nueva sesión te voy a enseñar a trabajar con la técnica de la silografía, pero con una variante de las que ya hemos visto hasta ahora, considerando además el trabajo que hemos hecho en linografía. La sesión anterior realizamos este trabajo con estas matrices de madera, realizando un ejercicio en positivo y un ejercicio en negativo de una misma figura. Aquí utilizamos dos planchas distintas para hacer este procedimiento, y en la sesión de hoy te voy a enseñar a trabajar solamente en una plancha, en una matriz, un diseño al cual le aplicaremos diversos colores. Ya consideraremos el color de fondo del soporte en donde vamos a realizar la impresión, que en este caso yo voy a emplear el papel blanco, y luego aplicaremos otros colores más en esta misma matriz. Esta técnica, en donde se utiliza solamente una matriz para aplicar diversos colores, se llama taco perdido, que es, digamos, un procedimiento dentro de la técnica de la silografía. A diferencia de lo que hemos realizado anteriormente con el lino grabado, en donde, por ejemplo, en esta figura realizamos el ejercicio a dos colores de una misma plancha, pero aquí lo que realizamos fue cortar la matriz, en donde cada una de estas piezas fue impresa. Bueno, en este caso en particular, estas piezas del fondo fueron entintadas roja y la figura principal negra. Por lo tanto, ahí ya tenemos un grabado a dos colores, ¿ya? Utilizando la misma plancha. Pero en el ejercicio, como te menciono, de esta jornada, vamos a utilizar solamente una matriz y le vamos a dar diversos colores. La técnica del taco perdido consiste en ir devastando parte de la matriz al aplicar un color entre un color y otro, ¿ya? Habitualmente se parte por el color más claro. Por ejemplo, este es el diseño que yo voy a utilizar. El diseño lo hice, digamos, al mismo tamaño, considerando el tamaño de mi matriz, que voy a utilizar un trupán. En este caso es un trupán bien delgado, que tiene aproximadamente 3 milímetros de espesor. Lo ideal es trabajar con algo un poco más grueso, de 5 milímetros, pero este es el que yo tenía disponible, por lo tanto es el que voy a utilizar ahora. El diseño, como te digo, lo he realizado justo al mismo tamaño de mi matriz. Por lo tanto, voy a utilizar todos estos colores, que sería el rojo, el amarillo y además el negro de contorno y de fondo, en este mismo taco. Ahora, cada vez que vamos tallando, dependiendo del color que queramos plasmar en el diseño final, a medida que vamos tallando e imprimiendo, ¿cierto?, cada uno de estos colores, la plancha se va a ir perdiendo, se va a ir desgastando. Por ejemplo, la primera copia que vamos a realizar, del primer color, deberemos realizar varias copias, porque luego ya al final, cuando estemos en el último proceso, que sería imprimir el negro, que sería de contorno de la figura, algunas texturas y el fondo, prácticamente la plancha ya se va a ver devastado casi por completo. Por lo tanto, es por eso que recibe ese nombre el taco perdido, porque idealmente es cuando tú vayas a hacer las impresiones, la serie de impresiones, es que realices varias copias, de manera que tengas la secuencia apropiada para generar todos los colores que tiene tu grabado o tu diseño original, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí es recomendable hacer varias copias para iniciar el proceso de impresión, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ocupar será la matriz de madera, que en este caso es trupán. Para tallar voy a utilizar las gubias, que son herramientas de corte que ya hemos utilizado en el lino grabado y también en los ejercicios de silografía que realizamos en la sesión anterior. Un cuchillo, en este caso es un bisturí,
para realizar algunos detalles más precisos, algunos cortes más precisos. Puedes utilizar también el cortacartón. También hay gubias que tienen algunos cortes que son diferentes, mucho más finos. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar unas gubias que son ideales para trabajar con material blando como el lino. Entonces, por ejemplo, estas son cuchillas mucho más finitas. Por ejemplo, este caso. Fíjate, tiene el corte en V, que es mucho más cerrado que el de la gubia, el de este modelo, ¿ya? Y bueno, obviamente te puedes apoyar también en bisturí o cortacartón, que son cuchillos que te pueden permitir hacer líneas mucho más finas, ir controlando los espacios que requerimos cortar, entonces te pueden ser de utilidad al proceso durante el proceso de tallado. Además de estos materiales, vamos a utilizar el rodillo para aplicar las tintas, la superficie, como hasta ahora hemos utilizado un vidrio, también puedes usar una cerámica. Yo tengo 2 rodillos. Idealmente, bueno, lo ideal sería trabajar un rodillo para cada color, pero bueno, eso obviamente depende como de las posibilidades que tengamos de tener estas herramientas. Voy a utilizar para realizar el grabado en taco perdido, la xilografía en taco perdido. Voy a usar el amarillo, el rojo con pintura al óleo, y el negro y las texturas de este personaje y del fondo lo voy a utilizar con la tinta tipográfica, que es la tinta que ya hemos utilizado en las últimas sesiones para el grabado en relieve. Además de eso, voy a utilizar una cuchara para realizar el proceso de reproducción de imagen, o también puedes emplear el Valen, que es una herramienta que hemos creado, que hemos fabricado al inicio de este taller, y también el material de soporte, que será el papel. Puedes ocupar papel de color, papel blanco, papel texturado, etc. Así es que vamos con la explicación de cómo realizar el diseño y hacer el traspaso del diseño en nuestra placa, en nuestra matriz, para realizar el taco perdido. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es hacer el traspaso de esta imagen en la matriz de madera, de Trupán. Y recuerda que estamos trabajando en modo espejo, por lo tanto, este diseño originalmente, ¿verdad? Está el personaje mirando hacia la derecha. Y si yo lo tallo tal cual, el resultado final del grabado será al revés. El personaje estará mirando a la izquierda, ¿ya? Entonces, por lo general, lo que se hace, si es que tú deseas que tu personaje quede tal cual tú lo realizaste en el diseño original, es que lo copias por el reverso, ¿ya? Y espero que se logre identificar bien acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi personaje en la parte del reverso de la hoja del personaje original. Entonces lo que hice fue copiarlo al revés, ¿verdad? Y lo primero que voy a marcar y lo primero que voy a tallar de mi matriz serán las zonas blancas, los espacios blancos que yo deseo que queden en la imagen. Entonces, vuelvo al anverso. Los espacios blancos de mi grabado serán estos espacios, ¿verdad? Estas texturas que tengo en el fondo, parte de las aves, del cuerpo de las aves, parte del ojo del personaje, algunos elementos del rostro, ¿te fijas? Y también parte de su vestimenta, ¿ya? Entonces todos esos elementos son los que primero voy a quitar de mi matriz. Por lo tanto, las primeras marcas, las guías que yo necesito serán estas zonas blancas de mi grabado.
Ahora, obviamente, y como te lo he mencionado en otras ocasiones, esto depende mucho de tu habilidad para el dibujo, ¿verdad? Y cuán familiarizado estés o familiarizado estés con esta técnica. Es que si, por ejemplo, tú trabajas directamente sobre la matriz o requieres primero hacer el boceto con la identificación de los colores para luego reproducirlo. Yo recomiendo siempre trabajar primero el boceto, siempre trabajar a partir de un diseño, porque los bocetos siempre se van, el diseño final nunca va a ser igual al boceto inicial con el cual tú partiste. ¿Ya? La aplicación de los colores también es importante que vayas probando cuáles son los colores que funcionan más, los cálidos, los fríos, etcétera, combinación de colores contrastantes, complementarios, ¿verdad? Entonces, todo eso va a depender desde un análisis previo que tú realices antes de llegar al resultado final. Por lo tanto, volvamos. Este es un trabajo que tiene una complejidad, por lo tanto lo vamos a ir realizando con mucha calma y voy a ir tratando de ser lo más clara posible para que logres comprender cuál es el procedimiento para realizar el taco perdido en xilografía. Entonces el primer color siempre es el más claro, ¿ya? El primer color que se aplica. Por lo tanto, el primer color que voy a aplicar acá será el amarillo. Voy a quitar solamente las zonas blancas. Si yo no las quito, me va a quedar toda la plancha amarilla y no voy a tener esta textura. Porque recuerda que el amarillo es el primer color que voy a utilizar. Bien. Y claro, cuando voy a sacar, voy a desbastar de mi matriz, son las zonas blancas que van a quedar. Como yo quiero que este personaje quede tal cual a este diseño, en donde el personaje está mirando hacia la parte inferior derecha, lo voy a marcar por el reverso del diseño, ¿ya? Este diseño yo lo hice con un plumón y por eso se ve esa textura, ¿cierto? Entonces espero que se logre identificar bien para que tú tengas la idea más o menos de cómo realizar el trabajo de la mejor manera. Entonces lo que yo hice fue, fíjate, en una hoja que es del mismo tamaño de la original, marcar solo las zonas blancas. ¿Te fijas? Las texturas del fondo, la textura del cuerpo del personaje, la parte de los ojos, los elementos blancos del cuerpo de las aves. Bueno, obviamente siempre esto puede ir variando tanto cuando vayas haciendo el dibujo, traspasando este diseño, y también al momento de ir tallando de una u otra manera se va a modificar el diseño final, ¿ya? Pero la idea es acercarse lo más posible a tu diseño. Entonces, como te menciono aquí, espero que se logre identificar bien en esta mesa, una mesa de luz, y rescatar entonces solamente los espacios blancos del diseño. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengas marcado eso, y aquí ya lo tengo separado, ¿verdad? Está separado como por color, por decirlo así. En este caso, como te digo, son las zonas blancas que marqué, y también marqué las zonas amarillas del diseño. Es decir, lo que yo quiero que quede amarillo cuando vaya a hacer la reproducción de imagen. Porque esta plancha, o esta parte de la plancha, ¿verdad? Que voy a tallar, será la que queda, va a ser la plancha roja. El espacio rojo de mi matriz. Entonces lo que yo voy a rescatar del grabado anterior, de la copia anterior, va a ser el amarillo. Entonces lo que he marcado aquí son las zonas amarillas, solamente las zonas amarillas. Y en un tercero podría marcar las zonas negras, para tener por último el color, digamos, cubriente, que va a ser finalmente el negro de los contornos de la figura y del fondo. ¿Ya? Bueno, esto es inicialmente como la separación de colores.
Como te menciono, primero marqué las zonas blancas que voy a tallar, lo que quiero que quede blanco en mi copia, en la impresión. Luego marqué y que voy a desbastar, ¿verdad? De la plancha, lo que quiero que quede amarillo. ¿Te fijas? Ahí están separándose los colores. Entonces el primero marqué el blanco, los espacios blancos que yo quiero, las texturas blancas, las zonas blancas y luego las zonas amarillas que yo quiero que queden en mi impresión. Y un tercero será, como te digo, el de las zonas negras. Bueno, ahora a medida que vamos realizando este traspaso de imagen tanto a la matriz y después realizando el tallado y luego la impresión, vamos a ir comprendiendo de mejor forma este procedimiento. Tenemos lista la imagen, ¿verdad?, de los espacios blancos sobre nuestra matriz y lo voy a traspasar con un calco. Ahora, obviamente, tú podrías trabajar en esta, por ejemplo, poniendo la misma imagen aquí, calcarlo directamente acá o por el reverso. Yo lo hice separado para que vamos comprendiendo cada etapa de los espacios que hay que quitar de nuestra matriz, ¿ya? Así es que vamos a marcar las zonas blancas, las texturas blancas del grabado. Como te digo, el diseño original siempre va a modificarse de alguna forma debido al traspaso que realicemos de la imagen o después en el proceso del tallado. Tenemos las zonas blancas marcadas ya para comenzar el proceso de tallado de nuestra matriz. Entonces ahora vamos con esa siguiente etapa. Recuerda que ahora solo estamos viendo las texturas blancas y luego vamos a desbastar las zonas que queremos que queden amarillas de nuestro grabado, ¿ya? Entonces lo primero será en la primera plancha, una vez que la tallemos, será imprimirla en color amarillo. Ya nos van a quedar liberadas las zonas blancas, luego tallaremos lo que queremos que quede en amarillo. Vamos a sacar eso, que son estas partes, ¿verdad? Y ahí vamos a entintar nuevamente la matriz con otro color. Pero vamos paso a paso para que logremos comprender de la mejor manera posible este procedimiento de la plancha perdida, el taco perdido. Vamos a comenzar con el tallado de nuestra plancha. Recuerda que las gubias, los sets de gubias tienen distintos tipos de corte y, por ejemplo, en este set que son 3 cuchillas, tenemos un corte en U, que es una U cerrada. Luego tenemos una U que es más abierta, más ancha, por lo tanto esto nos va a permitir sacar zonas más grandes de nuestra matriz. Y también tenemos, estas son, digamos, los cortes más usuales. Y tenemos un corte en V que nos permite generar algunas líneas en su inicio un poco más cerrada y después permite ir abriendo, dependiendo de la presión que podamos ejercer sobre la plancha. Yo voy a trabajar con la gubia en V
Y además voy a utilizar el cuchillo de bisturí para algunos detalles más precisos que voy a requerir eliminar de mi plancha. Ya recuerda que vamos a trabajar ahora solamente eliminando las zonas que yo quiero que queden blancas en mi diseño final. ¿Ya? Esto ya lo marcamos, ya traspasamos la imagen solamente de los lugares que van a estar blancos en la impresión final. Depende del cuchillo que utilicemos, será la textura que vamos a generar sobre nuestra matriz y en nuestro grabado. ¿Ya? Entonces, siempre es importante tener claridad acerca de el tipo de corte que puede realizar una gubia u otra. Ya lo he mencionado en otras sesiones, el modo más apropiado para trabajar con la gubia, recuerda siempre mantener tu mano detrás de la cuchilla para no generar algún accidente, ¿ya? Pero manteniendo siempre el control del corte de la gubia. Voy a dejar el diseño como una referencia para ir revisando las zonas que estoy cortando también. Es importante mantener la referencia siempre cerca. Aquí, como hay algunas figuras que son un poco más curvas en algunos lugares, podrías utilizar una gubia diferente, y en este caso yo tengo la gubia en U, que es una U cerrada, que me podría permitir generar justamente esa figura. Vamos a iniciar el proceso de impresión de nuestro primer color.
Y en una hoja, que es una hoja que voy a utilizar de aquí en adelante, voy a realizar el registro aquí. Como esta figura, esta matriz mide 20 por 20 centímetros, necesito un papel, un soporte que sea acorde para el formato con el que estoy trabajando y en el que voy a imprimir. Entonces fíjate, tengo este papel craft de fondo, ¿ya? Y es aquí en donde voy a hacer este registro. Voy a marcar el papel blanco, que será el que voy a utilizar en el mismo porte para realizar las copias de este grabado. Y voy a hacer las marcas. Primero del formato que recibe la imagen. Listas las guías del papel blanco, del soporte en donde voy a imprimir. Y ahora nos quedaría que ubicar nuestra plancha. La idea es que quede lo más centrada posible. Entonces ahora sí la voy a poner en la posición en la que voy a imprimir. Una vez que ya tenemos definidas las esquinas de las hojas de impresión, vamos a hacer las guías para ubicar nuestra matriz. Ya tenemos nuestras guías para ubicar tanto nuestra matriz como luego nuestras hojas de impresión en las marcas que hicimos con masking tape para luego realizar el ejercicio. Entonces preparamos el óleo en el vidrio. Bueno, obviamente esta no es la tinta que se utiliza habitualmente para realizar la silografía, pero sí es una alternativa que podemos utilizar. Tenemos entonces entintada la primera etapa del grabado y la ubicamos en el centro de las marcas que acabamos de realizar. Y posicionamos luego el papel en el cual vamos a imprimir. Y nos guiamos con las marcas que hicimos con el masking tape. Y ahora comenzamos a trabajar de manera circular para ejercer la presión entre el papel y la matriz. Fíjate, ya tenemos definidas las zonas que son blancas de nuestro diseño y recuerda que hay elementos que son los amarillos en este boceto, ¿verdad? Que corresponde a los elementos que están principalmente en la zona central de este grabado, ¿ya? Bueno, la cantidad de copias va a depender, bueno, obviamente de los materiales que tengas disponibles, pero es ideal que saques de esta primera pasada varias copias, ideal más de 10, 15 copias, 20 estaría apropiado. Acá las marcas que se realizan para ir viendo cuál es la primera copia que realizaste y poder hacer una diferencia o poder identificar algunas diferencias entre la primera, segunda copia y las últimas copias que hiciste. Porque recuerda que a medida que vamos entintando la plancha, más se impregna de tinta y las copias comienzan a salir mucho mejor.
Bueno, para ver eso también, para identificar estas diferencias y obviamente para tener el registro de la cantidad de grabados que tú realizaste de esta serie, es por ejemplo, si yo decido hacer 20 copias de esta serie, de este grabado, lo que corresponde realizar respecto a la identificación del grabado sería lo siguiente. En la zona inferior izquierda, tú identificas el número que corresponde a esta copia. Esta sería nuestra primera copia, por lo tanto 1. Y la cantidad de copias que tú estimas que vas a hacer, una de 20. ¿Ok? Entonces la segunda copia que realices será 2 de 20. Y así 3 de 20 hasta la 20-20. ¿Ok? En general el registro se hace así. Acá en el centro se indica el título de la obra y en la parte inferior derecha tu nombre, tu firma, tu seudónimo, etc. También acá en el centro se indica el título de la obra y la técnica. En este caso sería silografía, taco perdido. Entonces te invito a realizar tus diseños, tus propias creaciones, a experimentar con esta técnica y vamos, como te digo, por partes para identificar cada elemento importante de esta técnica. Así es que, bueno, espero que esta sesión te haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión. Que estés muy bien, cuídate mucho.